Presentamos Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas. Buenas noches, no se complique, viva feliz. Un abrazo para ustedes, amigos y amigas que me honran con su sintonía en este arranque del mes de octubre, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Hoy voy a compartir un tema con ustedes, un tema muy recurrente en las consultas que le hacen a uno, en los consejos que le piden las personas. Y es un tema que a todos nos ha pasado y nos ha cuestionado. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? Esa famosa frase de San Pablo, ¿verdad? Si yo sé que eso que estoy haciendo no es bueno, pero ¿por qué sigo haciéndolo? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Bienvenidos a Anímate, tú decides, en este miércoles, cuando podemos llegar hasta ustedes. Muchas gracias por seguirnos por Cable Tica y por otras cableras también. Gracias a los que nos ven en el extranjero. Dios les bendiga muchísimo también. Bueno, vámonos con las informaciones que tenemos para ustedes. Librería y Soda Católica Donde Juan José. De lunes a viernes le atendemos de 6:30 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Bien rotulado con el Club de Paz en sus ventanas y Donde Juan José. Color verde turquesa. 190 metros al sur de la Catedral Metropolitana en San José. No se confunda. Tenemos buena comida, libros del Rosario Blanco, novenas, artículos de Tierra Santa y joyería religiosa a muy buen precio. Librería y Soda Católica Donde Juan José. Les esperamos. Teléfono 22 21 6422. Con su ayuda, juntos podemos servir y hacer el bien. El Club de Paz durante estos meses no contará con convenio con institución de gobierno por políticas del mismo. Por ello, su aporte económico es fundamental para seguir brindando nuestra atención. Gracias por su aporte mensual, quincenal o esporádico. Dios multiplique su ayuda económica al Club de Paz. Ok, mis amigos y mis amigas, hay algunas frases que he sacado, como por ejemplo, estas frases que yo sé que muchas veces las hemos dicho. Sé perfectamente que está mal. Sin embargo, lo hice, no sé por qué, no pude contenerme. Yo no quiero hacerlo, pero fue más fuerte que yo. Y lo hice, y ahora me siento mal. Bueno, y la gente muy creyente dice: Juan José, he orado. Le he pedido a Dios perdón, que me ayude a no hacer esto de nuevo. Y sin embargo, caigo una y otra vez. No sé qué hacer. Me duele mucho esto que hago. Me siento muy mal delante de Dios, pero siento que no puedo evitarlo. Creo que estoy perdido. Amigos y amigas, estas frases, sumadas a otras frases,
revelan la lucha interior que todos tenemos. Todos tenemos. Cuando uno habla de hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Y no es fácil porque cada persona, nosotros, tenemos nuestra propia historia. Y las condiciones en que vinimos al mundo no son las mismas. Algunos nacemos de parto natural, otros nacen por cesárea. El asunto es que inclusive en la formación de los 9 meses hay un proceso para la formación de los ojitos, del corazón, de las piernas, de los órganos. Hay todo un proceso. Pero ese proceso, analizándolo bien, no es igual para todos en el sentido de que el ambiente externo y el ambiente interno de la madre y del padre, dicen los científicos, que influye en esas personas, en cada uno de nosotros. Por ejemplo, vean lo que está pasando aquí, donde estoy grabando hoy. Yo estoy aquí. Ahí está el grabador, camarógrafo. Y los perros están ladrando. Hay un perro que está aquí en la casa adentro. Ladra. Bueno, ¿cómo reacciono yo ante eso? Tranquilo. ¿Por qué? Porque para mí que un perro ladre es normal. Y si yo estoy haciendo un programa en una casa y en esa casa hay un perro, pues es lo normal que el perro ladre por alguna circunstancia. Pero no todos actúan así. Porque yo he estado, por ejemplo, en grabaciones de otras personas que no toleran el mínimo ruido y se ponen fúricos, ¿verdad? Entonces, amigos y amigas, tenemos que entender que esa lucha que usted tiene, que yo tengo, es una lucha que se ha venido formando por todo lo que hemos recibido nosotros y también por lo que hemos dejado de recibir. Y llega un punto en donde nos tenemos que enfrentar a nuestras propias decisiones, a nuestros propios errores. Entonces, dice Romanos 7:14, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Dice Romanos 7:14. Yo estoy totalmente seguro que todas las personas que nos confesamos creyentes, yo estoy totalmente seguro que amamos a Dios. Amamos a Dios. Pero todos los que amamos a Dios, en algún momento hemos hecho algo que no agrada a Dios o que no está conforme a su palabra. Entonces, dice Romanos también, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí.
Entonces, mis amigos y mis amigas, aquí el apóstol Pablo nos da una luz. Una luz. Y es que a pesar de que yo ame a Dios, a pesar de que usted ama a Dios, hay algo dentro de nosotros. Él le llama el pecado. Podemos llamarle hoy en día un venenito que hay ahí dentro de nosotros, un veneno. Y entonces, en realidad, mi voluntad quiere hacer el bien, pero eso que yo tengo dentro de mí, que Pablo le llama el pecado, yo le llamo ese veneno, esa obstinación, me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, algo que nosotros tenemos que entender de una manera muy clara. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 1, versículo 29, Juan dice que verdaderamente el alcance del sacrificio expiatorio de Jesucristo, quien como Cordero de Dios, dice, quitó absolutamente todos los pecados de la humanidad. Entonces, el sacrificio de Cristo nos liberó a nosotros, a la humanidad nos liberó, eso es lo que creemos nosotros. No solo, vean qué interesante esto, no solo de los pecados del pasado, sino que el poder de Cristo desde ya nos libera también de los pecados del futuro y de los pecados del presente. El poder de Jesús para con nosotros que creemos en Él es de liberación total. Es de un cambio de nuestra vida. Entonces la palabra dice, donde sobreabundó el pecado, ahora abunda la ¿qué? La gracia. La gracia. Entonces viene ahí el asunto, amigos y amigas, de lo que atañe ya a nosotros, como carne, como personas. Nosotros podemos permitir que el pecado o el mal permanezca en mi corazón. Yo lo puedo permitir. Y cuando yo lo permito, es cuando ese mal toma dominio de mí. Y por más que yo diga, bueno, yo sé que quiero hacer el bien, pues sí, pero hago el mal. Hago el mal. Vean qué interesante. Nosotros vivimos en una confusión. Los seres humanos vivimos en una confusión interior. Y entonces, muchas veces nos enredamos nosotros mismos y le ponemos cargas a los demás que nosotros no llevamos. Entonces hay que decirlo así con claridad. Entonces, por ejemplo, el que es pastor, el que es sacerdote, el que es religioso, el que, entre comillas, representa a Dios, ¿verdad? Muchas veces se atribuye un montón de cosas.
¿Y por qué vivimos en una confusión? Porque vean, hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Los que son representantes de Cristo o representantes de Dios, llámese como se llamen, y quienes se atribuyen la representación, ya sea X representación, porque una persona puede decir, Dios me habló a mí, bueno, y otro puede decir, bueno, no, a mí me impusieron las manos, está bien. Pero entonces, ¿a dónde radica la confusión? Que muchas veces ponemos demasiadas cosas, demasiadas de más, a que los hermanos o nuestros semejantes las carguen. Entonces, la reincidencia del pecado obedece a la terrible confusión en la que nosotros vivimos. Y entonces, como seres humanos, somos presa ¿de qué? De miedos, de temores, de angustia, de remordimiento, de sentimientos de culpa. Y nos confundimos tanto, amigos y amigas, que en lugar de verdaderamente arrepentirnos ante Dios, lo que hacemos son poses y son conductas y comportamientos que no nos llevan a esa liberación. Por eso, vean, Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Entonces, hoy nosotros tenemos tanto conocimiento, tenemos tantos medios para poder sincerarnos y ver nuestra vida. Tenemos tantas cosas, pero nos hemos olvidado de la más elemental. Y es que Dios es amor. Y que Dios es rico en misericordia. Y entonces, la situación que usted vive, el error en que usted está, o el pecado en que usted está cometiendo, o las veces que yo me equivoco, todo eso que nos pasa a usted y a mí, esa batalla interna que tenemos que tomarla con calma. Con calma. Porque yo puedo estar frente a un pecador. Es más, vamos a ponerlo así. Yo puedo estar ante un asesino. Y si yo tengo claro para qué vino Jesús al mundo, yo ante ese asesino, lo primero que tengo que hacer es decirle que Dios le ama, que Dios lo quiere para él. Pero yo como ser humano, como entre comillas representante de Dios y también metiéndole parte mía, yo ¿qué es lo que le digo? Que se pudra en una cárcel, que se pudra, que se muera, que nunca más salga. Pero Dios vino ¿para qué? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, amigos y amigas, en lugar de tener luz cuando cometemos un error o cuando pecamos, más bien nos llenamos de confusión. El remordimiento
es la sensación de tristeza. Nos preocupamos, sentimos angustia, sentimos dolor a causa de algo que hicimos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando sentimos todo ese montón de cosas? Hay un ejemplo que dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Lucas 23, 47, 48. ¿Qué pasó ahí? Ahí dice que cuando vieron que Jesús lo crucificaron y que habían hecho mal y que todo el cuento ese tan triste que nosotros vemos, en realidad esa gente no se arrepintió de nada. ¿Por qué? No se arrepintieron verdaderamente de haber crucificado al Señor, sino que se sintieron mal. Se sintieron mal de haber apreciado el espectáculo. Bueno, y vean qué interesante. Llegaron a una conclusión. En verdad ese hombre era justo, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos haciendo lo mismo, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido verdaderamente. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, uno realmente toma conciencia del error que ha hecho, uno pide perdón y tiene el deseo profundo de no volverlo a hacer. Pablo vivía en una angustia tremenda. Pablo vivía en una angustia tremenda y es lo que yo no quiero que ustedes y yo vivamos. ¿Por qué? Vea lo que decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24. Y esa angustia que tenía Pablo, que lo atormentaba, es la angustia que muchos de nosotros sentimos cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas como Dios manda, pero que hay algo dentro de nosotros que nos impide. Entonces el apóstol dice: bueno, ¿quién me librará? Entonces, así que para vencer al pecado que mora en cada uno de nosotros, ese veneno que tenemos, primeramente, ¿qué es lo que debemos hacer? Reconocer una sola cosa, mis amigos y mis amigas. Una sola cosa. Reconocer que Jesucristo ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y cuando comenzamos a sentir eso y experimentamos ese cambio y reconocemos de verdad eso en nuestras vidas, comienza a operarse una transformación dentro de nosotros. Una vez que yo reconozco que sí, que Jesús entregó su vida por mí, ¿verdad? Me doy cuenta de la vida que estoy llevando y que no quiero llevar, porque me doy cuenta que Dios quiere que yo esté bien, que yo esté en paz, que yo disfrute de la vida, que yo esté tranquilo, que yo esté sereno, con la conciencia tranquila. Entonces yo confieso lo que he hecho mal ante Dios, confieso mi pecado y le pido a Dios que me ayude y que me dé fuerzas para seguir adelante en el camino. Entonces yo me reconozco como lo que soy. Me reconozco como lo que soy.
un ser humano deseoso de hacer la voluntad de Dios, pero que frecuentemente no la haga. Vean qué lindo esta palabra. Romanos 8, 1, 2. Vean qué palabra esta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1, 2. Entonces, el aceptar a Jesús en nuestras vidas, el someternos a Él obedientemente, el seguir sus mandamientos, me ayuda a ser una persona nueva, una persona diferente. Entonces, seguir a Cristo, hermanos y hermanas, no es hacer esto o aquello, no. Seguir a Cristo es un estilo de vida, el cual nosotros tenemos que aspirar a eso siempre. Siempre tenemos que aspirar a eso. Somos imperfectos, pero la perfección es que yo estoy aspirando a esa perfección. Y entonces, poco a poco, voy a ir siendo lavado, siendo sanado y siendo limpiado, con calma. Nadie te está mandando al infierno, nadie te está señalando, nadie te está juzgando. Es un proceso de aceptación individual que me va a conducir a una plenitud de vida y de tranquilidad y de serenidad. Bueno, vamos a hacer la meditación de este miércoles, ¿verdad? Aceptándonos como somos, sabiendo que Dios es misericordioso con nosotros y que Él viene a buscar lo que está perdido. Vea esa agua que está ahí en su pantalla, respira profundo en este momento, bota el aire por la boca, ahí en donde estás. Voy a contar en este momento de 5 a 1. Vas a estar muy tranquilo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy tranquilos. Tome conciencia de lo que tú eres, de lo que tú haces. No se juzgue, no se condene, no se amargue. Que en este momento Dios nos está permitiendo ver cómo somos, lo que hacemos, lo que decimos. Solo Él puede permitir que en este momento nuestros corazones palpiten. Por eso, respira profundo ahí en donde estás, nuevamente. Botas el aire y esté tranquilo y en paz. No se deje abatir por sus errores. No se deje abatir por sus pecados. Dios envió a su Hijo para salvación nuestra. Reconozcamos que necesitamos de su auxilio. Necesitamos de su gracia. Respira profundo. Bótate el aire y abre los ojitos ahí en donde está. Qué sabrosura. Que tengan una feliz noche, agradeciéndoles a ustedes a la hora que ven el programa, que la pasen muy bien, no se sienta manchado ni sucio,
ni alejado de Dios. Dios está cerca de usted, dándole liberación y vida en abundancia. No se complique, viva feliz. Hemos presentado Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas.